infancia. Juan Martín, primero que nada, gracias porque estamos en comunicación. Y para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es Tejiendo Redes Infancia? Gracias por la oportunidad. Mira, somos una plataforma de redes nacionales en 14 países de América Latina y el Caribe, y trabajamos de muchas maneras, promoviendo los derechos, defendiendo, dando servicio a niños y niñas en distintas condiciones. Y bueno, tenemos nuestra sede en México, y yo estoy desde la Ciudad de México acompañando estos procesos. Y bueno, la verdad es que ahora el contacto que hacemos es por estos hechos que se registraron aquí en Hermosillo este fin de semana, y nos parece importante tener la visión de organismos como el que tú representas, Juan Martín, y de alguna manera procurar encontrar una explicación ante situaciones tan dramáticas como este hallazgo de 3 niñas asesinadas. Sí, es muy, muy lamentable, y creo que la indignación tiene que llevarnos también a la acción. Y yo sugeriría varias cosas. Quizás lo primero es ponerle el nombre correcto. Este es un feminicidio. Múltiple, y que como feminicidio tiene que ser investigado de acuerdo a la ley, porque existe un vínculo con el presunto feminicida, porque sus cuerpos fueron vulnerados o lastimados, porque sus cuerpos fueron exhibidos públicamente en este paraje, y esos 3 indicadores ya automáticamente llevan a que la investigación, y como lo nombremos, sea feminicidio infantil múltiple. Y también porque el agresor tiene otro marco de sentencia, no como homicidio. El feminicidio es mucho más contundente, y por eso es tan importante, pero sobre todo porque esto nos lleva a un segundo tema. Para que suceda un feminicidio tan grotesco como este, existieron antes muchas señales que no se atendieron. No sabemos, sería importante conocer de la autoridad en Sonora si existía denuncia de la madre por algún tema de violencia machista. ¿Qué sucedió cuando fueron desaparecidas, sustraídas, o lo que haya ocurrido? Si se emitieron algunas alertas, si se buscó y se cumplió de acuerdo al protocolo de búsqueda que establece que sea inmediato. Se encuentra, de acuerdo a lo reportado por las madres buscadoras, primero a la madre y un día después en los cuerpos de las niñas. Todo esto necesitamos información, porque todo esto nos va a permitir identificar omisiones de autoridades, pero sobre todo prevenir que vuelvan a repetirse estos hechos. Me inquieta muchísimo que la Fiscalía y el propio gobernador no mencionan que esto es un feminicidio. No son muertes lamentables, o sea, no fue una muerte espontánea. Hubo hechos concretos que se tienen que investigar y sancionar, y creo que de ahí la importancia de que podamos, incluso con apoyo de ustedes en medios de comunicación, recuperar quiénes eran estas niñas, cuáles eran sus sueños, sus metas, y dignificarlas en su memoria, para que no queden solo unos cuerpos encontrados ahí, sino que precisamente tienen sueños, y hay otras niñas que pueden estar en riesgo en esa comunidad o en esos contextos. Feminicidio infantil múltiple, ¿es la manera correcta que debemos mencionar este hecho, Juan Martín? Efectivamente, porque la ley establece que el feminicidio se da contra una mujer, en este caso las niñas son mujeres. Nuestra cultura adultocéntrica o pensada desde el mundo adulto nos lleva a pensar que el feminicidio solo es de mujeres adultas, y el 13% de los feminicidios en este país son niñas y adolescentes. Y dicho sea de paso, la violencia machista inicia cuando son niñas. Y de ahí la importancia que podamos prevenir, insistiendo en que el feminicidio no sucede de un día a otro, sino hay muchos hechos de violencia machista previos. Digamos que es lo que desencadena una serie de violencias que se han ido incrementando a lo largo del tiempo y la convivencia. Efectivamente. Y es altamente probable que la comunidad, la familia cercana, tuviera ya noticias de estas agresiones de violencia machista, y que, insisto, esto ya sucedió. Tenemos que indignarnos y tenemos que exigir justicia y recordar y honrar la memoria de las víctimas, pero podemos prevenir, y tenemos que saber si hay más víctimas. Primero, en este caso, el presunto feminicida, con quién más actuó, porque
es altamente probable que haya tenido cómplices. Segundo, ¿qué otras víctimas en esa comunidad o en ese sector o en ese ámbito familiar pueden estar en riesgo? Ujú. Y tercero, ¿cómo se investiga de manera apropiada, cuidando al máximo la escena del crimen, el proceso, que no se les vaya a ocurrir torturar a este feminicida, porque si no, en el proceso judicial puede quedar impune? Entonces, por eso es tan importante que desde el inicio empecemos todo bien. Si esto no se reconoce como feminicidio, la carpeta de investigación que integre la Fiscalía va a estar mal y va en beneficio del agresor. Por eso es tan importante priorizar a las víctimas y nombrarlo y investigarlo como establece la ley como feminicidio. Ahora, ya nos decías, estoy hablando con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancias. Ya nos decías, Juan Martín, que el 13% de los feminicidios en este país, las víctimas son niñas y adolescentes. Es una violencia, pues, la que estamos viendo contra las infancias de manera sistemática, y no sé si creciente, si tengan ustedes la estadística. Sí, lamentablemente todos los indicadores nos muestran una tendencia creciente. Voy a hacerte algunos cortes de datos oficiales. En la última década, de enero de 2015 hacia mayo de 2025, han asesinado en México a más de 26,000 niños y niñas en el marco de la guerra contra el crimen organizado. De estos 26,000 que te menciono en una década, en el sexenio de López Obrador fueron más de 14,000. Y en lo que va de la administración de la señora Claudia, 1,600 niños y niñas asesinados, lo que nos da un promedio de 7 homicidios diarios. Tenemos además un acumulado de más de 7,700 niños y niñas desaparecidos, de un universo de 129,000 víctimas de desaparición en este país. Después de la pandemia ya venían incrementándose los delitos, pero después de la pandemia, entre 2020 y 2021, incrementó 50% el delito de abuso sexual y 30% el de corrupción de menores. Pero lo más grave de todo esto es la impunidad. Dependiendo de la entidad federativa y el delito, puede estar entre 90 y 95% de impunidad. Incluso en delitos sexuales hasta el 97% de impunidad. Esto significa, de las carpetas que se iniciaron, solo 3 o 5 alcanzan a tener algún tipo de sentencia o proceso judicial. Y la gran mayoría son fallas de la Fiscalía, por lo que comenté hace un rato. Torturan a los agresores, integran mal las carpetas, no cuidan la cadena de custodia, contaminan las evidencias, de tal suerte que cuando se llega al Poder Judicial no hay manera de que se pueda hacer justicia. Y esto nuevamente es clave. La impunidad es una invitación a que se repita la agresión. Si los que agreden y violentan a niños y niñas saben que no va a pasar nada, lo van a repetir, y eso es lo que estamos viendo. Uh-huh. Sí, ¿tienen ustedes como colectivo algunas sugerencias, de repente por ignorancia, más que de mala fe, nada por el estilo, por ignorancia, lo asumo yo como periodista, cometemos algunos errores en las coberturas, Juan Martín, perdón, Sí. Cometemos errores en las coberturas. ¿Qué es lo que ustedes, o cómo nos sugieren ustedes, que han estudiado tan a profundidad el tema, que deben ser las coberturas periodísticas en casos como este feminicidio infantil múltiple? Mira, gracias por la pregunta y también por la confianza. Hemos animado a las y los periodistas a que puedan acercarse inicialmente a leer la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que establece articulado específico sobre cómo los medios tienen que abordar o tratar los temas de niños y niñas, desde el consentimiento informado hasta no exponer a niños y niñas víctimas, no solamente con el blur en la cara, sino no dar ningún tipo de identificación de domicilios o demás. Y muy importante, recurrir siempre a los datos públicos y a las leyes. En este caso, la ley establece que esto es un feminicidio infantil múltiple y como tal hay que mencionarlo. Uh-huh. Y creo que una de las claves que para nosotros es central en el periodismo de infancia, que lo hace el periodismo en general, es hacer preguntas. Uh-huh. No solamente repetir el boletín oficial, sino preguntarse. Y en lo posible, dependiendo de los casos, dar la voz a los niños y niñas. Sí. ¿Quiénes son? Para que no queden como las víctimas,
sino cuáles eran sus sueños, qué estaba pasando en sus vidas, y creo que esto también le da al público otros elementos para poder allegarse a otra información y otra opinión. Porque el gran problema que está... Dime. Sí, sí.